Bien, en esta presentación vamos a describir los genitales masculinos externos. Los objetivos de la clase son identificar los genitales masculinos externos, describir las características anatómicas de estos genitales y mencionar aplicaciones clínicas relacionadas. Entonces, en primer lugar, tenemos que señalar que los genitales externos corresponden a órganos de copulación y se encuentran ubicados en la región perineal. En el caso de los genitales masculinos externos, estos incluyen al pene y al escroto. Bueno, acá tenemos una imagen donde se ve el pene con cubiertas faciales y sin cubiertas. El pene corresponde al órgano masculino que sirve para la vía de evacuación común, tanto de la eyaculación del semen como de la micción de la orina. Está formado, como vemos en la imagen, por tres cilindros de tejido eréctil, dos cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso, los cuales en término medio determinan una longitud aproximada de 15 centímetros. En él podemos reconocer una raíz, un cuerpo y un glande. La raíz, que es esto que está acá, se encuentra firmemente adherida y anclada en la pelvis a través de dos pilares, que son estos que estoy mostrando aquí, que corresponden a los cuerpos cavernosos, los cuales divergen para insertarse firmemente acá en las ramas isquiopúbicas. En este caso ahí tenemos una rama, acá tenemos la otra, y ahí entonces van los pilares, los cuales además quedan insertos aquí mediante un tejido conjuntivo que es muy denso y que en el fondo va a fortalecer su inserción, y adicionalmente esta inserción se ve reforzada por los músculos isquiocavernosos. Ahí se alcanzan a ver un poquitito, este es un isquiocavernoso, acá está el otro, los cuales también cubren los pilares en su inserción. En la línea media, dentro del espacio generado por la divergencia de los cuerpos cavernosos, se ubica el bulbo del pene. Este corresponde a una dilatación posterior del cuerpo esponjoso y se fija a la cara superficial, o en este caso inferior, de esto que se ve allí, que es la membrana perineal. Y esto lo hace mediante un tejido fibroso denso y por lo tanto queda cubierto por este tejido y además va a quedar cubierto por el músculo bulbo esponjoso, que también refuerza su inserción. Es decir, acá en la raíz del pene uno ve los cilindros que se insertan, en este caso eh, los cuerpos cavernosos en las ramas isquiopúbicas, el cuerpo esponjoso a través del bulbo del pene, esta dilatación en la membrana perineal, se insertan mediante tejido conjuntivo y esa inserción se ve reforzada por musculatura, músculos isquiocavernosos y músculos bulbo esponjosos. Bien. Hacia cefálico, la raíz del pene, aquí tenemos que buscar otra imagen, acá, hacia cefálico, la raíz del pene se encuentra unida a la pared abdominal anterior mediante el ligamento suspensorio del pene. Bien, acá tenemos la raíz del pene, acá tenemos el pubis, la sínfisis del pubis. Entonces aquí encontramos un tejido conjuntivo que es parte de la fascia profunda del abdomen y que se extiende entonces de manera sagital desde la línea alba y la sínfisis púbica hasta la fascia profunda del pene. Superficialmente al ligamento suspensorio vamos a encontrar el ligamento fundiforme, que en este caso va a ser una dependencia de la capa membranosa de la fascia superficial del abdomen, lo que llamamos la capa de o la fascia de escarpa. Bien. Por acá vamos a comentar también que el- estos cilindros presentan una túnica albugínea. Acá se ve. Acá tenemos un corte transversal. Bueno, en este caso ya esto es a nivel del cuerpo. Aquí estábamos recién hablando de la raíz, ahora vamos a nivel del cuerpo. Y cuando vemos a nivel del cuerpo, encontramos este tejido conjuntivo denso que se llama túnica albugínea y que va a estar rodeando tanto a los cuerpos cavernosos como al cuerpo esponjoso. Si se dan cuenta, el cuerpo esponjoso es fácilmente distinguible porque en su interior contiene a la uretra, mientras que los cuerpos cavernosos, como su nombre lo señala, no contienen la uretra, sino que contienen
trabéculas, las cuales permiten que esto se llene de sangre durante la erección. Bueno, aquí vemos entonces la túnica albuginea de los cuerpos cavernosos. De hecho, esta túnica albuginea en la línea media forma un septo, un tabique intercavernoso que separa a cada uno de estos dos cuerpos. Acá vemos la túnica albuginea del cuerpo esponjoso, que es más delgada. Y adicionalmente tenemos que señalar que existe una fascia, que es la fascia profunda o fascia de Buck, la cual corresponde a un tejido laxo que rodea tanto a los cuerpos cavernosos como al cuerpo esponjoso. Aprovechamos de comentar acá que en profundidad respecto a la fascia de Buck vamos a encontrar la vena dorsal profunda del pene, que es esa, las arterias dorsales del pene, y aquí no se logran distinguir bien los nervios dorsales. Todos estos elementos están rodeados por la fascia profunda del pene o fascia de Buck. Después, superficialmente a esta fascia profunda, vamos a encontrar la fascia superficial, también conocido como el dartos peniano, que es un tejido conjuntivo laxo con musculatura lisa disgregada. Y todo eso después queda rodeado por la piel, que en este caso la piel que cubre el pene se llama prepucio. Bien, bueno, también como parte del pene encontramos el glande, que es esto que está acá. El glande corresponde a una dilatación del extremo distal del pene. Esto se ve como una especie de expansión del cuerpo esponjoso que cubre como una forma de casquete a los cuerpos cavernosos. Este glande tiene un borde redondeado que lo contornea, ese que está allí, que se llama corona, y un estrechamiento bajo la corona que corresponde al cuello, eso que está allí. En el caso del glande por su cara uretral, en la línea media, se logra distinguir un tabique, ese que está ahí, que corresponde al punto de inserción del frenillo prepucial. En este caso, aquí podemos ver las distintas cubiertas. Aquí están los tres cilindros rodeados por la fascia profunda del pene o fascia de Buck. Ahí tenemos la fascia superficial o el dartos. Acá tenemos la piel, que es el prepucio. Y aquí vemos entonces este frenillo que se inserta aquí en el glande y que va a limitar, en este caso, la retracción del prepucio. Hay situaciones, por ejemplo, congénitas como la fimosis, donde los niñitos nacen con un orificio prepucial muy estrecho que impide retraer el prepucio. Bien, hay situaciones donde también el prepucio se puede retirar. Eso obedece fundamentalmente a, a motivos que pueden ser religiosos o sanitarios, ¿ya? Ese procedimiento se llama circuncisión, cuando se retira, en este caso, el prepucio. Bien, entonces acabamos de describir acá en el pene la raíz, el cuerpo y el glande. Bueno, el pene corresponde entonces a un órgano de copulación masculino y que con fines reproductivos en estados de erección es capaz entonces de ingresar en la vagina para depositar los espermatozoides, los que posteriormente buscarán fecundar el ovocito que esté allí, el ovocito secundario. Por otro lado, vamos a tener acá al escroto. El escroto corresponde a una bolsa tegumentaria que aloja a los testículos, tanto al testículo derecho como al testículo izquierdo. También va a alojar a la porción inicial del conducto deferente y por supuesto a los elementos que los van a estar rodeando. La piel del escroto tiende a ser pigmentada, eh, delgada, con folículos pilosos y sin panículo adiposo, con abundantes además glándulas sebáceas y sudoríparas. En el escroto uno puede encontrar un rafe cutáneo que se observa a nivel de la línea media. En este caso debería estar más o menos por allí, ¿ya? Que se llama rafe escrotal, el cual después uno ve que se puede continuar con el rafe peniano.
En el plano subcutáneo, el escroto presenta aquí musculatura lisa, que corresponde al músculo dartos escrotal, músculo dartos escrotal, y que en este caso tapiza internamente las paredes escrotales, así como también las cubiertas que van a estar revestiendo aquí a los testículos y que vienen o que derivan de la pared anterolateral del abdomen, como por ejemplo la fascia espermática externa, el cremaster, la fascia cremastérica, la fascia espermática interna, todo eso queda en este caso contenido por este escroto. En esta otra imagen, en esta vista sagital, podemos ver aquí, ahí el escroto, aquí vemos que no está el testículo, aquí está el testículo envuelto en cubierta junto con el cordón espermático, y podemos ver que existe aquí un tabique, que es el mismo tabique que se ve acá, que es el tabique escrotal. Este tabique es relevante porque se va a estar interponiendo entonces entre los dos testículos y por lo tanto no va a existir una comunicación entre el testículo derecho e izquierdo, es decir, no está la posibilidad de que uno pase para el otro lado o que haya una torsión o que puedan encontrarse sus cordones espermáticos, eso no existe porque cada uno tiene su propio espacio. Y justamente este tabique escrotal está formado por la túnica dartos. Como función, señalamos que el escroto es el responsable de mantener la temperatura del testículo a un nivel inferior a la temperatura corporal. Normalmente esto es 1 °C menos. En relación a la vascularización, tanto del pene como del escroto, vamos a señalar que primero vamos a partir por el pene, que está acá. Vamos a decir que la vascularización del pene es necesaria en este caso tanto para la vitalidad del órgano, es decir, como su vascularización nutricia, como también para su funcionalidad, ya que a través de la represión sanguínea es que los cuerpos eréctiles logran entonces erectarse, dado que tienen estas trabéculas, ¿cierto?, que permiten que se llenen de sangre. La irrigación superficial del pene está dada o suple básicamente el tejido subcutáneo y está dada por ramas que provienen fundamentalmente de los vasos poendos externos que se originan en este caso de los vasos femorales, mientras que la irrigación profunda se introduce acá en los tejidos eréctiles. Por lo tanto, esa es la que suministra la irrigación funcional. Aquí uno puede comentar entre las arterias que dan la irrigación profunda, por un lado las arterias profundas del pene, la arteria dorsal del pene, que irriga los cuerpos cavernosos, el cuerpo esponjoso y la fascia profunda, la arteria uretral o la propia arteria del bulbo del pene. Todas estas son arterias que van a estar dando entonces la irrigación profunda. Mientras que el drenaje venoso está dado por venas que también hacen un drenaje superficial, en este caso, por ejemplo, la vena dorsal superficial, como la ven acá, esta, que puede terminar tributando las venas poendas externas o safena mayor, mientras que la vena dorsal profunda del pene es la que se ve aquí, esa, ahí está el ligamento suspensorio, y esta es la que termina ingresando entonces a la pelvis y vierte su sangre aquí en el plexo prostático y luego a partir de él hacia la ilíaca interna. El drenaje superficial del pene está dirigido hacia los linfonodos inguinales superficiales, como ustedes ven acá, y el drenaje profundo hacia los linfonodos inguinales profundos. En relación a la inervación del pene, aquí tenemos una imagen donde se ve el plexo hipogástrico inferior, se ve el plexo prostático acá, este que está aquí, y se ve el nervio pudendo acá. Y aquí tenemos que señalar que el pene tiene inervación tanto somática como inervación autónoma. La inervación autónoma de los cuerpos eréctiles del pene la otorga el plexo prostático, este que se ve aquí. Este plexo tiene un componente simpático que viene de los segmentos medulares desde T12, L1 y L2 y estimula simultáneamente tanto a la próstata como
a las glándulas seminales durante la eyaculación. Al mismo tiempo, la contracción del músculo esfínter interno para impedir en este caso la eyaculación retrógrada. Esto quiere decir que cuando hay eyaculación, el esfínter interno es estimulado por este plexo para cerrar la uretra y de esta manera que el semen eyaculado no pase hacia la vejiga, bien, sino que salga por la uretra. El componente parasimpático está dado por los nervios esplácnicos pélvicos, en este caso proveniente de los segmentos S2, S3 y S4, y el componente parasimpático en este caso tiene una acción que es vasodilatadora sobre el tejido eréctil, lo cual entonces permite la erección. La inervación sensitiva, en este caso somática, está dada por el nervio dorsal del pene, que es este que viene aquí. Ahí tenemos un dorsal y ahí tenemos el otro. Y esta inervación o este nervio viene desde, es la vuelta acá un poco larga, viene desde el nervio dorsal del pene, desde el ramo perineal del nervio pudendo, que es este. Aquí hay que destacar que este nervio tiene una distribución muy amplia sobre el glande, lo cual le da al glande una alta sensibilidad, ¿ya? En este caso lo transforma, por lo tanto, en una zona altamente sensible y por lo tanto estimulable. En, en relación al escroto, volvemos acá, bueno, el escroto tiene una vascularización donde vamos a hablar de ramas que son escrotales anteriores y posteriores. En este caso, las ramas escrotales anteriores, las arterias, vienen de la arteria pudenda externa profunda y las posteriores vienen de las ramas escrotales de la pudenda interna, que se ve acá. El drenaje venoso es realizado por venas homónimas, es decir, venas que tienen el mismo nombre. En este caso, las escrotales posteriores van a tributar directamente a la vena pudenda interna, mientras que las anteriores a la pudenda externa. Por otro lado, el drenaje linfático se va a dirigir hacia los linfonodos por aquí, inguinales superficiales, como vemos allí. La inervación sensitiva del escroto, aquí, la inervación sensitiva del escroto es somática, la realizan los nervios escrotales anteriores que vienen del nervio ilioinguinal, esto era del plexo lumbar, y de los escrotales posteriores, que en este caso vienen del ramo perineal del nervio pudendo. También hay que destacar que aquí el escroto recibe inervación simpática y esta inervación simpática es importante porque estimula las glándulas sudoríparas para liberar calor cuando hay temperatura excesiva, o también estimular la contracción del músculo dartos en respuesta al frío. Todo esto con el objetivo de mantener la temperatura testicular idealmente 1 grado por debajo de la temperatura corporal. Entonces, los genitales masculinos externos, aquí podemos ver el pene, vemos acá los dos cuerpos cavernosos y ahí está el cuerpo esponjoso y esta dilatación distal que corresponde al glande. Como aplicación clínica vamos a mencionar aquí estas aberturas que presenta la uretra, ya sea por la cara uretral o por la cara dorsal del pene. Cuando es por la cara uretral vamos a hablar de hipospadias, cuando es por la cara dorsal hablamos de epispadias. Lo normal es que la uretra se dilate a nivel del glande, ¿cierto? Ahí presenta la fosa navicular de la uretra y allí entonces estaría la abertura comúnmente. Sin embargo, podemos tener alteraciones del desarrollo que tienen que ser corregidas mediante cirugía. Bien, esa sería entonces la clase de genitales masculinos externos.